Mi familia se burló de mi carrera durante años, pero cuando compré la casa que alquilaban para su reunión, les di 30 días para mudarse, y todo cambió para siempre. Soy Liam, tengo 32 años, y he pasado la mayor parte de mi vida adulta intentando demostrarle a mi familia que no soy un fracasado. Spoiler, no estaban impresionados. Para ponerlos en contexto, crecí en Kansas City en una familia que siempre parecía valorar más las apariencias que la sustancia. Mis padres, Alexander y Elizabeth, eran de esos que organizaban cenas extravagantes y competían constantemente con sus amigos sobre quién tenía más éxito. Pero no eran ricos de verdad, simplemente acumulaban deudas con tarjetas de crédito para comprar muebles de diseñador mientras mi hermano Theo y yo vestíamos ropa de segunda mano. Theo, por cierto, es el hijo perfecto. Tiene 28 años ahora, pero desde pequeños quedó claro que él era el favorito. Mientras yo cortaba césped a los 14 años para comprarme mi primer teléfono, Theo recibía una PlayStation nueva cada Navidad. No lo culpo a él, era un buen chico. Pero conforme crecimos, el favoritismo se volvió descarado. Theo fue a una escuela privada cara, mientras yo me quedé en la pública. Mi papá incluso pidió una segunda hipoteca para pagar la matrícula de Theo, mientras a mí me decían que debía aprender el valor del esfuerzo cuando pedí ayuda para pagar la universidad. Así que, ahí estaba yo, yendo a un college comunitario y trabajando en 3 empleos para pagarlo. No era glamoroso, pero lo logré. Me metí al mundo de la programación, que en ese entonces mis padres desestimaban como jugar con computadora. Cuando les dije que quería empezar un negocio de consultoría tecnológica, se rieron. Literalmente se rieron. Mi mamá dijo, tal vez algún día consigas un trabajo de verdad. Avancemos unos años. Contra todo pronóstico, y con muchas noches de café y Red Bull, mi pequeño hobby se convirtió en un negocio real. A los 28 años ya ganaba 6 cifras al año, tenía un equipo sólido y vivía cómodamente en Denver. ¿Les importó a mis padres? Ni un poco. Theo, en cambio, acababa de conseguir un trabajo en finanzas en Nueva York gracias a contactos de papá, y de repente, cada reunión familiar era un altar dedicado a su brillante carrera. Mis logros, en cambio, eran reducidos a un comentario casual, ¿cómo va tu negocito, Liam? La gota que colmó el vaso llegó hace 5 años. Mis padres anunciaron que venderían la casa familiar para mudarse a algo más moderno. No me molestó tanto la casa en sí, ya no vivía ahí, sino cómo lo hicieron. No me lo dijeron hasta que ya habían firmado los papeles. Para colmo, tiraron todas mis cosas de la infancia, fotos, recuerdos, incluso el escritorio que había construido con mi abuelo. Me enteré porque un vecino me mandó una foto del montón de basura. Después de eso, corté contacto por un tiempo. Theo intentó mediar, pero estaba claro que mis padres no pensaban que hubieran hecho algo malo. Durante los siguientes años, me concentré en mi negocio y en mi vida, con Theo ocasionalmente contándome lo último sobre mis padres, sus vacaciones, sus quejas de que yo nunca los llamaba, lo de siempre. Entonces, hace 2 meses, Theo me llamó de la nada. Liam empezó, con tono incómodo. Oye, vamos a hacer una reunión familiar. Mamá y papá realmente quieren que vengas. Estuve a punto de colgar. La audacia de invitarme después de años de silencio. Pero entonces agregó algo que me llamó la atención. Será en la casa vieja. La están rentando para el fin de semana. Espera, ¿qué? Sabía que habían vendido la casa, pero no que ahora la rentaban. Resulta que su sueño moderno había sido más caro de lo que pensaban, y no podían costearlo. Habían estado discretamente rentando la vieja casa del nuevo dueño por casi 1 año. Y ahí fue cuando empezó a formarse un plan. Verán, llevaba tiempo buscando propiedades para invertir en Kansas City, y esto me pareció una señal. Pedí a Theo el contacto del dueño con la excusa de la nostalgia, y en menos de 2 semanas, cerré el trato. La casa era mía. ¿Y la reunión familiar? Por supuesto que iba a asistir. El día de la reunión familiar, llegué temprano, estacionándome a 1 cuadra de la casa. Quería darme un momento para prepararme antes de entrar en el circo que sabía que me esperaba. Mientras caminaba por la entrada, los recuerdos me golpearon como una avalancha, noches de verano jugando baloncesto en la calle, peleas tontas con Theo en el patio trasero, los momentos felices que ahora parecían parte de otra vida. Cuando crucé la puerta, me detuve un momento para tomarlo todo. Habían decorado la casa para el evento, y no podía negar que lucía bastante bien. Flores en todas partes, música suave de fondo, y un buffet digno de una boda. Mis padres, en su eterna obsesión por las apariencias, claramente habían tirado la casa por la ventana. No había pasado mucho tiempo cuando Theo me vio desde el otro lado de la sala. Su cara se iluminó, y cruzó el lugar con rapidez para darme uno de esos abrazos incómodos que siempre intentaba hacer parecer naturales. Liam, qué bueno que viniste, hermano, dijo, sonriendo de oreja a oreja. Bueno, pensé que valía la pena venir, respondí con una sonrisa forzada. Antes de que pudiéramos seguir hablando, mi madre apareció. Elizabeth, siempre impecable,
Llevaba un vestido elegante y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Me miró de arriba a abajo, claramente evaluando mi ropa, unos jeans y una camisa casual. Liam dijo con ese tono dulce pero cargado de juicio que había perfeccionado. ¿Te ves cómodo? Me alegra que pudiste venir. No te hemos visto en mucho tiempo. Sí, bueno, he estado ocupado, dije, tratando de mantener la neutralidad. Por supuesto, respondió, dibujando una sonrisa que era más condescendiente que cálida. Theo me contó que tu negocio sigue en marcha. Eso es bueno. Theo, por cierto, acaba de conseguir un ascenso en Nueva York. Estamos tan orgullosos de él. Theo desvió la mirada, claramente incómodo, pero no dijo nada. Yo simplemente asentí. Felicidades, Theo, dije, ignorando el aguijón. Unos minutos después, mi padre se unió a la conversación. Alexander, copa en mano, me saludó con su típica palmada en la espalda, como si fuéramos viejos amigos. Liam, hijo, qué gusto verte. Qué maravilla tener a toda la familia junta bajo este techo otra vez. Esta casa siempre será un símbolo de lo que hemos construido, ¿no crees? Lo miré, sintiendo una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Un símbolo de lo que hemos construido? Este era el hombre que había vendido la casa sin decirme nada, que había tirado mis recuerdos como si fueran basura. Pero decidí quedarme callado, por ahora. La tarde transcurrió entre pequeñas conversaciones y un desfile constante de parientes que apenas recordaba, todos queriendo ponerse al día como si el tiempo no hubiera pasado. Mis padres, mientras tanto, paseaban por la sala como anfitriones perfectos, asegurándose de que todos supieran lo exitoso que era Theo. Mi presencia, como siempre, era una nota al pie. Después de la cena, mi padre se puso de pie para dar un pequeño discurso. Con su copa levantada, sonrió y dijo, estamos tan agradecidos de tenerlos a todos aquí hoy. Esta casa tiene un lugar especial en nuestros corazones. No es solo un edificio, es un símbolo de todo lo que hemos trabajado por esta familia. Las palabras me quemaron por dentro, pero me mantuve en mi lugar, esperando. Entonces agregó, aunque técnicamente ya no es nuestra, hemos sido afortunados de seguir disfrutándola. Es una bendición, realmente. Ahí fue cuando supe que era mi momento. Me levanté lentamente, golpeando suavemente mi copa con una cuchara para llamar la atención. Todos los ojos se volvieron hacia mí, incluido el de mi madre, quien parecía molesta por la interrupción. Disculpen, comencé, con una sonrisa tranquila. Solo quería aprovechar este momento para hacer un anuncio. Hubo un murmullo de curiosidad mientras dejaba que el silencio se alargara un poco. Luego saqué las llaves de mi bolsillo y las sostuve en alto. Quiero agradecerles por invitarme hoy. Es maravilloso ver esta casa llena de vida otra vez. Aunque, tengo que decir, ya no es exactamente una renta. Mis palabras parecieron flotar en el aire mientras todos procesaban lo que acababa de decir. Mi madre frunció el ceño, claramente confundida. ¿Qué estás diciendo, Liam? Estoy diciendo que compré la casa, respondí, con la misma calma. Es mía ahora. El silencio en la sala era ensordecedor. Finalmente, mi padre soltó una risa nerviosa. Esto es una broma, ¿verdad? Para nada, dije, con una sonrisa. El dueño anterior quería vender, y pensé que sería un buen momento para invertir. Además, era una oportunidad de recuperar algo de mi infancia. Mi madre se puso de pie, claramente alterada. Eso no puede ser. Nosotros tenemos un contrato, estamos rentando esta casa. Es cierto, asentí, sacando un documento de mi bolsillo. Un contrato mes a mes, lo que significa que puedo terminarlo con 30 días de aviso. Y, bueno, hoy marca exactamente esos 30 días. La expresión de mi madre pasó de la sorpresa al pánico, y luego a la rabia. No puedes hacer esto, Liam dijo con la voz temblorosa. Esta es nuestra casa. Esto es cruel. No respondí, manteniendo la mirada fija en ella. Esta era su casa. Ahora es mía. Mi padre, rojo de ira, golpeó la mesa con el puño. Esto es ridículo. Esto es por venganza, ¿no es así? Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como nos lo pagas? No pude evitar reír. Todo lo que han hecho por mí, como cuando vendieron esta casa sin decirme, cuando tiraron mis cosas, o tal vez cuando me trataron como si fuera invisible durante años. Sí, papá, todo eso me preparó muy bien para este momento. Theo intentó intervenir, como siempre. Liam, por favor, no hagas esto. Hablemos. No, Theo, dije, girándome hacia él. Ya he hablado suficiente. Ahora tengo el control, y he tomado una decisión. Mi madre empezó a hiperventilar, mientras mi padre murmuraba amenazas legales que sabía que no podía cumplir. Me acerqué a la mesa, dejé el aviso de desalojo frente a ellos, y con una sonrisa tranquila dije, tienen 30 días para encontrar otro lugar. Buena suerte. Sin esperar una respuesta, me di la vuelta y salí de la casa. Cerré la puerta detrás de mí, sintiendo una mezcla extraña de alivio y culpa mientras bajaba por la entrada. El viento frío de la tarde me golpeó la cara, pero apenas lo sentí.
Mi mente estaba en lo que acababa de suceder, en cómo la calma aparente de la reunión había explotado en cuestión de segundos. No había llegado a mi auto cuando escuché pasos apresurados detrás de mí. Era Theo. Liam, espera, dijo, alcanzándome mientras metía las manos en los bolsillos de su chaqueta. Su tono estaba cargado de frustración y preocupación. ¿Qué demonios fue eso? ¿De verdad tenías que hacerlo así? Me detuve y lo miré, cansado. Theo, esto no es algo que haya decidido de la noche a la mañana. Llevan años menospreciándome, ignorándome, burlándose de mí. ¿Por qué tendría que seguir permitiéndolo? Porque son nuestros padres, respondió, como si fuera un argumento obvio. No, Theo, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Son tus padres. Yo he sido poco más que un inquilino emocional en esta familia, alguien que solo estaba ahí para llenar espacio mientras ellos apostaban todo por ti. Y ahora, por primera vez, tengo el control. ¿Por qué debería renunciar a eso? Theo frunció el ceño y pasó una mano por su cabello, un hábito nervioso que siempre había tenido. Esto no está ayudando a nadie, Liam. Solo los estás empujando más lejos. ¿Es eso lo que quieres? No, admití, suspirando. No quiero hacerles daño. Pero tampoco quiero seguir siendo el blanco de sus desprecios. Si esto es lo que hace falta para que entiendan que no pueden seguir tratándome como lo han hecho, entonces sí, lo haré. Theo pareció procesar mis palabras por un momento antes de asentir lentamente. Está bien, dijo finalmente. No estoy diciendo que tengas que perdonarlos, pero, ¿podrías al menos pensarlo? No por ellos, por ti. Lo pensaré, respondí, aunque en ese momento no estaba seguro de si era verdad. Durante los días siguientes, la noticia del desalojo se extendió entre los familiares como fuego. Mi teléfono no paraba de sonar con mensajes y llamadas, la mayoría de las cuales ignoré. Algunas eran de primos lejanos que apenas conocía, tratando de entender qué había sucedido. Otras, más agresivas, eran de mis padres. De mi mamá. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Liam? Esto es cruel. Esta casa significa el mundo para nosotros. Por favor, reconsidera. De mi papá. Eres un ingrato. Todo lo que hemos hecho por ti, y así es como nos lo pagas. Esto no quedará así. Incluso Theo mandaba mensajes de vez en cuando, tratando de mantener la paz. Aunque su tono era más conciliador, no podía evitar sentir que me estaba pidiendo demasiado. Pero la verdad era que yo no estaba reconsiderando nada. Había pasado toda mi vida acomodándome para que los demás se sintieran cómodos, y ya era hora de priorizarme. Unas semanas después, las cosas tomaron un giro inesperado. Mientras revisaba unos documentos en mi oficina, recibí una llamada de mi abogado. Liam, dijo con tono serio, solo quería informarte que tus padres han decidido no disputar el aviso de desalojo. Van a mudarse antes de la fecha límite. Cerré los ojos y solté un suspiro que ni siquiera sabía que había estado conteniendo. ¿En serio? Sí, confirmó. Parece que entendieron que no tenían muchas opciones legales. Por lo que sé, ya están buscando un nuevo lugar. Gracias por avisarme, dije, colgando poco después. A pesar de la satisfacción que sentí al saber que el proceso estaba avanzando sin más conflictos, también había una sensación de vacío. Había ganado, sí, pero no se sentía como una victoria. Mis padres estaban en su lugar, lidiando con el resultado de años de decisiones y dinámicas familiares tóxicas. Y aunque sabía que no era mi culpa, no podía evitar preguntarme si había otra manera de resolver esto. El día que se mudaron, fui a la casa, no para confrontarlos, sino para asegurarme de que todo estuviera en orden. Cuando llegué, un camión de mudanza estaba en la entrada, y mis padres y Theo estaban terminando de cargar las últimas cajas. Mi mamá estaba de pie junto a la puerta, mirando la casa como si estuviera perdiendo algo más que ladrillos y cemento. Cuando me vio, su rostro pasó de la sorpresa al dolor en un segundo. Mi papá, en cambio, me ignoró por completo y siguió trabajando en silencio. Theo fue el primero en acercarse. Están casi listos, dijo, intentando forzar una sonrisa. Pensé que no vendrías. No vine por ellos, respondí con sinceridad. Vine por la casa. Theo suspiró y negó con la cabeza, pero no dijo nada más. Finalmente, mi mamá se acercó. ¿Esto te hace feliz, Liam?, preguntó, su voz temblorosa. Ver a tu familia así, ¿realmente crees que esto era necesario? No se trata de ser feliz, mamá, respondí, mirándola a los ojos. Se trata de respeto. Y durante años, ustedes no me lo dieron. Si esto es lo que hace falta para que entiendan cómo me he sentido, entonces sí, creo que era necesario. Ella no respondió. Solo se dio la vuelta, sus hombros hundidos por el peso de las palabras. Cuando finalmente se fueron, me quedé de pie en la entrada, mirando cómo el camión de mudanza desaparecía en la distancia. La casa estaba vacía, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que era mía. Esa noche, sentado en el suelo de la sala con una cerveza en la mano, pensé en todo lo que había sucedido. En lo lejos que había llegado desde aquellos días en los que me sentía invisible en mi propia familia. Había luchado para llegar aquí,
y aunque el camino había sido doloroso, sabía que había hecho lo correcto. Sin embargo, mientras miraba las paredes vacías, una pregunta seguía rondando en mi mente: ¿qué viene ahora? Los días que siguieron a la mudanza de mis padres fueron una mezcla de calma y caos interno. La casa estaba en completo silencio, lo que me daba espacio para pensar, pero también dejaba demasiado margen para reflexionar. Sentado en la sala vacía, con la luz del atardecer filtrándose a través de las ventanas, me di cuenta de que la victoria no se sentía tan dulce como imaginaba. La casa necesitaba mucho trabajo. Había paredes desgastadas, alfombras manchadas y una sensación general de abandono que no podía ignorar. Decidí que lo primero que debía hacer era transformar el espacio, convertirlo en algo que realmente reflejara mi nueva etapa. Contraté a un equipo de remodelación, escogí colores para pintar las paredes, y poco a poco comencé a reparar lo que el tiempo y la indiferencia habían desgastado. Durante ese proceso, descubrí cosas que no esperaba. Al desmontar un armario en el cuarto que alguna vez fue mío, encontré un cuaderno viejo que no recordaba haber guardado. Estaba lleno de dibujos y pequeños escritos de cuando era niño. Una página llamó mi atención, un dibujo de la casa, con un título en la parte superior que decía: «Cuando sea grande, esta será mi casa para siempre». Me quedé mirando esa frase durante varios minutos. Había algo tan inocente y honesto en esas palabras que me golpeó como un ladrillo. Quizás, a pesar de toda la rabia y el resentimiento, todavía había algo en mí que deseaba esa conexión, ese sentido de pertenencia que había soñado de niño. Pero ahora, en lugar de estar rodeado de mi familia, estaba solo. Poco tiempo después, Theo vino a visitarme. Me había enviado mensajes casi a diario desde que mis padres se mudaron, pero esta vez quería hablar en persona. Llegó con una botella de vino bajo el brazo y esa expresión cautelosa que siempre tenía cuando intentaba mediar. «¿Cómo va la casa?», preguntó mientras recorría la sala, observando los cambios. «Va bien», respondí. «Todavía falta, pero se está empezando a sentir como un lugar mío». Theo asintió, pero no parecía del todo cómodo. Después de unos minutos de conversación superficial, finalmente soltó lo que tenía en mente. «Mamá está destrozada», dijo, bajando la voz como si temiera que alguien más estuviera escuchando. «No deja de hablar de cómo todo salió mal. Dice que no sabe cómo arreglar las cosas contigo». Me apoyé en la barra de la cocina, cruzando los brazos. «Theo, ella tuvo años para intentar arreglarlo. Ahora que finalmente enfrentan las consecuencias, ¿esperan que yo sea el que dé el primer paso? No es justo». «No estoy diciendo que tengas que arreglarlo todo de inmediato», dijo, levantando las manos en señal de rendición. «Solo digo que, no sé, tal vez podrías hablar con ellos. No por ellos, sino por ti». «¿Por mí?», repetí, incrédulo. Theo asintió. «Mira, sé que mamá y papá hicieron cosas horribles. No voy a excusarlos, pero cargar con todo ese resentimiento no te está ayudando. Tal vez esta sea tu oportunidad de cerrar el capítulo». Lo miré por un largo momento, sin saber qué responder. Había algo en sus palabras que tenía sentido, aunque no quería admitirlo. Hablar con ellos no significaba que todo estaría bien, pero tal vez podría ofrecerme algo de paz. Esa misma noche, mientras revisaba unos correos, vi un mensaje nuevo de mi mamá. Había estado enviándome emails desde que se mudaron, pero casi nunca los leía. Esta vez, algo me hizo abrirlo. «Asunto, por favor, escúchame. Liam, sé que no tienes motivos para leer esto, pero espero que lo hagas. No pasa un día sin que piense en cómo llegamos a este punto. No quiero justificarme, pero quiero que sepas que, aunque no siempre lo haya demostrado, siempre me he preocupado por ti. Cuando vendimos la casa, pensé que era lo mejor para la familia. No pensé en lo que significaba para ti, y me arrepiento profundamente. Durante años, he dejado que mis prioridades equivocadas se interpongan entre nosotros, y eso es algo que tendré que cargar el resto de mi vida. No espero que me perdones de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy dispuesta a intentarlo, si tú lo estás. Con amor. Mamá». Las palabras me dejaron sin aliento. Había algo diferente en este mensaje, algo genuino. No había excusas, ni intentos de manipulación. Por primera vez, parecía que realmente entendía el daño que había causado. Esa noche no pude dormir. Me debatí entre ignorarlo, responder o tomar el teléfono y llamarla. Al final, decidí escribirle de vuelta. «Asunto, por favor, escúchame. Mamá. Gracias por tu mensaje. No voy a mentir, ha sido difícil leer esto. Estoy enojado. Estoy herido. Pero también quiero creer que las cosas pueden ser diferentes. Si de verdad estás dispuesta a hablar y no solo a justificar lo que pasó, estoy abierto a tener esa conversación. Pero quiero dejar algo claro, esto no será fácil, y no puedo prometer nada. Dime cuando estás lista». Liam. No sabía qué esperar después de enviarlo, pero sentí que había dado un paso importante, aunque pequeño. La herida seguía ahí, pero por primera vez en mucho tiempo, parecía posible empezar a sanar. Pasaron unos días antes de que mi mamá respondiera al correo. Su mensaje fue breve y sin adornos: «Gracias, Liam. Estoy lista cuando tú lo estés».
Dime dónde y cuándo. Decidí que lo mejor sería un lugar neutral, lejos de la carga emocional de la casa o cualquier terreno que pudiera sentirse como de ellos. Elegí un café tranquilo en el centro de Kansas City. Cuando llegó el día, llegué temprano. Mi mamá apareció unos minutos después, luciendo nerviosa, algo poco común para una mujer que siempre proyectaba confianza. Se sentó frente a mí, con una taza de té en las manos, y hubo un silencio incómodo antes de que ella hablara. Gracias por venir, dijo suavemente. Sé que no era fácil aceptar esto. No lo fue, admití, sin suavizarlo. Pero estoy aquí porque quiero entender. Quiero saber por qué pasaron las cosas como pasaron. Ella asintió, mirando fijamente su taza por un momento antes de levantar la vista. Liam, cuando pienso en cómo te tratamos, siento que fallé como madre. Pasé tantos años obsesionada con la imagen, con cómo nos veían los demás, que olvidé lo que realmente importaba. Me enfoqué tanto en Theo porque era fácil. Siempre hacía lo que se esperaba. Pero tú eras diferente. ¿Diferente cómo?, pregunté, tratando de no sonar demasiado agresivo. Siempre fuiste más independiente, dijo, con una leve sonrisa melancólica. No necesitabas nuestra aprobación, y eso me confundía. Sentía que si no podía controlarte, entonces estaba perdiendo mi papel como madre. Así que, en lugar de tratar de acercarme a ti, te empujé más lejos. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Era la primera vez que escuchaba algo así de ella, y aunque no borraba el dolor, al menos comenzaba a explicar algunas cosas. ¿Y papá?, pregunté. ¿Qué lo hizo actuar como si no me importara? Ella suspiró, luciendo más cansada que nunca. Tu padre siempre ha sido orgulloso. Creo que ver cómo construiste tu vida sin nuestra ayuda lo hizo sentirse irrelevante. No es una excusa, pero su forma de lidiar con eso fue menospreciarte, como si minimizar tus logros pudiera hacer que los suyos se vieran más grandes. Eso suena como algo que haría, respondí con una risa amarga. Sé que nada de esto te hace sentir mejor, continuó, su voz rompiéndose. Pero quiero que sepas que me arrepiento. Arrepiento cada comentario cruel, cada vez que te ignoré, cada vez que te hice sentir menos. Y no espero que me perdones, pero quiero intentarlo. La sinceridad en sus palabras me desarmó. No era común que mi mamá mostrara vulnerabilidad, y aunque parte de mí aún estaba resentida, otra parte quería creer que podía ser el comienzo de algo diferente. No sé si puedo perdonarte todavía, dije finalmente. Pero aprecio que estés aquí, y que lo intentes. Ella asintió, las lágrimas comenzando a llenar sus ojos. Es todo lo que puedo pedir. Esa conversación fue el primer paso hacia una relación que nunca pensé posible. No fue un milagro ni un giro instantáneo, tomaron meses de conversaciones difíciles y momentos incómodos. Mi papá, sin embargo, fue un caso aparte. Nunca respondió a mis intentos de hablar, y después de un tiempo, dejé de intentarlo. Sabía que no todos los lazos podían repararse, y aprendí a aceptar eso. Theo, por su parte, también cambió. Poco después de nuestra última conversación, me contó que él y su esposa estaban esperando su primer hijo. Me pidió que fuera parte activa en la vida de su familia, y aunque me tomó por sorpresa, acepté con gusto. Quería que su hijo creciera en un ambiente diferente al nuestro, con lazos familiares que no estuvieran marcados por el favoritismo o el resentimiento. En cuanto a la casa, se convirtió en algo más que un símbolo de mi pasado. Tras meses de renovaciones, logré transformarla en un espacio que sentía realmente mío. La cocina, donde mi mamá solía organizar cenas para impresionar a sus amigos, ahora era un lugar acogedor donde cocinaba con mis amigos y Theo. El patio trasero, que había estado descuidado durante años, volvió a ser un lugar verde y lleno de vida, un espacio para las reuniones y los momentos tranquilos. Un día, mientras desempacaba las últimas cajas, encontré algo que me dejó sin palabras, una fotografía enmarcada de mi abuelo y yo, tomada el día que construimos el viejo escritorio que mi mamá había tirado. No pude evitar sonreír. Aunque muchas cosas se habían perdido, esta pequeña reliquia del pasado había sobrevivido. Decidí colocarla en mi nueva oficina como recordatorio de dónde venía y cuánto había logrado. Un año después de aquel café con mi mamá, organizamos una cena de acción de gracias en mi casa. Era un evento pequeño, solo con Theo, su esposa y mi mamá. No era una reunión perfecta, pero era un comienzo. Mientras nos sentábamos alrededor de la mesa, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No sé si alguna vez volveré a tener una relación completamente funcional con mi familia, y eso está bien. Lo que importa es que, por primera vez, siento que estoy viviendo mi vida bajo mis propios términos. Y eso, Reddit, es algo que nunca pensé que lograría.